mejor, hacia el propósito de Dios, y parece que todo como que va caminando, como que va mejorando, como que va yendo hacia arriba. Algo sucede y comienza una etapa, un momento difícil, de desánimo, de oposición, de aflicción, de situaciones en contra. Yo no sé cuántas veces en tu caminar y en tu andar cristiano te ha tocado experimentar esto, ¿sí? La oposición, te ha tocado experimentar a raíz de esto el desánimo, la tristeza y diferentes circunstancias. Vamos a mirar lo que la Biblia nos muestra o nos enseña en la vida de su pueblo en este sentido. Vamos a leer a partir del versículo 1. Dice así: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Y este es ¿por qué Dios en este punto vuelve a decir las mismas palabras que leímos al final del capítulo 1, en donde Dios le decía a su pueblo: yo estoy contigo, yo estoy a tu favor, yo estoy pensando y estoy tratando de que te quede claro que si yo estoy contigo, ¿quién va a estar contra ti? Lo que platicábamos la ocasión anterior. Pero todo parecía que iba bien, todo parecía que las cosas caminaban y que el pueblo había entendido que Dios no lo iba a dejar, que su fidelidad le iba a alcanzar, que sus promesas les iban a sostener. Pero ¿qué pasó? Algo sucedió en medio de todo esto que ocasionó un revés y nuevamente cayeron en el desánimo y dejaron de construir y dejaron de edificar. Esta situación definitivamente tiene que ver con algunas circunstancias externas que propiciaron que el pueblo se detuviera. A veces nosotros, en medio de todo lo que vivimos, en medio de todo lo que tenemos que enfrentar, ¿sí? Hay circunstancias que no hemos considerado, que no hemos enfrentado de la manera más adecuada, de la manera más correcta. ¿Por qué razón? Porque a la larga nos llevan a una situación de desánimo, de tristeza, de aflicción. Fíjense, hay una cosa importante en donde nos sitúa el profeta Ageo. El profeta Ageo nos dice que en el día 21 del mes séptimo, ¿sí? En esta fecha aproximadamente se llevaba a cabo una de las festividades más importantes, más relevantes, de mayor gozo, de mayor alegría para el pueblo de Israel. Esta es la fiesta de los tabernáculos, la fiesta en donde el pueblo se juntaba precisamente para conmemorar la intervención de Dios, la provisión de Dios, el cuidado de Dios y todo aquello que Dios había hecho por su pueblo, principalmente durante su peregrinar en el desierto. De ahí que por un tiempo el pueblo saliera y viviera en las sucas, en aquellas enramadas, para conmemorar, para recordar cómo Dios les había provisto, les había cuidado y les había llevado por todo el desierto, sustentándoles. Era una fiesta para recordar, para celebrar,
Pero más allá de que ellos estuviesen celebrando, recordando, estaban tristes, estaban temerosos, estaban angustiados. ¿Por qué razón? Porque había habido circunstancias externas que les habían llevado a ellos precisamente a caer en una situación. Dice el texto que leímos que había una pregunta, dice el verso 2 ahí mismo. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, ¿sí? Gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Fíjate, ¿en qué estaban poniendo los ojos el pueblo de Israel? El pueblo de Israel en ese momento no estaba poniendo los ojos en el lugar correcto, en el lugar adecuado. ¿Cuál es la circunstancia por la cual nosotros le abrimos la puerta al desánimo? Le abrimos la puerta a la tristeza, le abrimos la puerta precisamente a ese pensamiento o a ese sentimiento de frustración, de soledad, de preocupación en nuestra vida. La primera cosa que nosotros hacemos es perder el enfoque. El perder el enfoque precisamente de lo que Dios quiere. Dios desea, según lo que ya vimos en el capítulo 1, que el pueblo se enfoque no en ellos mismos, que el pueblo se enfoque no en las voces de los demás, que el pueblo se enfoque no en lo que ven sus ojos, no en el exterior, sino en el interior. El pueblo, como dijimos, vivía en casas artesonadas, casas que eran simplemente una fachada, una apariencia. Habíamos hablado de que Dios deseaba que existiera un cambio interno, una transformación interna en la vida y en el corazón de su pueblo. Sin embargo, aquí el pueblo nuevamente pierde el enfoque, pierde el objetivo, el blanco de donde debe estar su corazón y sus pensamientos. Dice el texto que aquellos que habían visto el templo, ¿sí? En sus últimos años de gloria, el templo aquel de Salomón, decían: este ahora es simple y sencillamente como nada, como algo verdaderamente diferente, con una gloria completa y totalmente menor al templo que estaba antes. Y esto vamos a verlo en el libro de Esdras, en el capítulo 3, Esdras, capítulo 3. Recordemos que Ageo es paralelo precisamente a todo lo que sucede en Esdras, sucede en aún Nehemías. Todo esto sucede más o menos por el mismo tiempo. Y entonces resulta que cuando el pueblo de Dios, ¿sí? Verso 8, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, ¿sí? Comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa o Josué, hijo de Josadac, y los otros hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa, también sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra
en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadab y sus hijos y todos sus hermanos y levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Fíjense, aquí Esdras nos dice que había una situación en medio de todo esto que se estaba llevando a cabo de la reconstrucción, ¿sí? Que estaba liderada por Zorobabel, por Josué. Precisamente en ese sentido dice el texto que aquellos que habían visto 70 años atrás, estos eran los ancianos de Israel, los jefes de las casas paternas, que eran niños precisamente cuando habían sido exiliados y el templo de Jerusalén había sido derribado, había sido arruinado en el 586 antes de Cristo. Estos, al haber visto aquel templo con toda su gloria y ver las ruinas, porque estaba en ruinas todavía el templo, dice la Biblia que lloraban, y que decían, dice el relato en Ageo, que la gloria de este nuevo templo es como nada comparada con la del templo anterior. Aquí, ¿cuál es el problema? El problema es que estos que habían visto el templo pasado lloraban y se quejaban y se lamentaban. Había otros que no lo habían visto y que por el simple hecho de que estaban poniendo los cimientos y estaban celebrando la fiesta de la alegría y del recordatorio de la fidelidad de Dios, se alegraban. Pero había una lucha en medio del pueblo entre los gritos de alegría y los gritos de lamento. Había una circunstancia y el pueblo estaba dividido en ese sentido. Y no se podía distinguir, dice el texto, entre los gritos de alegría y el llanto y el lamento. Simplemente se oía ruido. Lamentablemente, lo que sucedió es que los gritos de lamento, el lloro y la queja y la tristeza por lo perdido, por lo anterior, al final pudieron más. Y si seguimos leyendo en el libro de Esdras, nos vamos a dar cuenta que después de esto, los enemigos del pueblo de Dios y de la obra de Dios comenzaron a atacar, comenzaron a minar, comenzaron a estorbar la obra, y entonces la obra nuevamente se detiene. Pero ¿por qué razón? Porque el pueblo, como dijimos hace un momento, perdió de vista. Ok, el templo de Salomón no tenía igual. El templo de Salomón en su esplendor y en su gloria no tuvo ni tendrá igual. Pero lo que Dios estaba tratando de enseñarle a su pueblo es que Él no estaba en el edificio. La idea de Dios no era habitar o reinar en un edificio, en un templo. La idea de Dios era morar y habitar en la vida de cada persona. Penetrar no un velo, no penetrar en un lugar hermoso, sino penetrar en la vida de cada individuo y de cada persona que confiara en Él. Y entonces el pueblo, en vez de mirar eso, comenzó a mirar las circunstancias, comenzó a mirar lo externo, y vino el desánimo.
Y ahí es donde el diablo comienza a meterse. Inmediatamente después de esto, capítulo 3 de Esdras, 4, fíjense, capítulo 4, verso 1, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Fíjense, en cuanto los enemigos de Dios oyeron que ellos estaban poniendo manos a la obra, inmediatamente quisieron participar. Ellos no querían ayudar. Ellos no querían prestar su servicio ni a la casa de Dios, ni a Dios, ni al pueblo de Dios. Ellos estaban tratando de estorbar la obra de Dios. Estaban tratando de infiltrarse para destruir al pueblo de Dios. Eso es lo que estaban tratando de hacer. Y entonces, como de una o de otra manera hubo un rechazo inicial de parte de ellos, porque entendieron que no era correcto, habían tomado decisiones de romper con la amistad con el mundo, por así decirlo, con los externos, con los enemigos de Dios, con lo que no era el pueblo de Dios. Habían ellos tomado una decisión de santificarse y de hacer las cosas bien. Entonces esto indignó a los enemigos de Dios. Esto indignó a los pueblos que estaban alrededor. Cuando tú tomas una decisión en ese sentido de vivir para Dios, sabes, tiene un efecto inmediato. Tiene un efecto inmediato. Los enemigos de Dios, ¿sí? Ahora son tus enemigos. Los enemigos de Dios ahora se convierten también en tus adversarios. Y eso es algo que es natural. Y nosotros, cuando a veces estamos en una circunstancia, ¿sí?, en donde las cosas se nos han complicado desde que somos cristianos, las cosas se nos han dificultado desde que decidimos servir al Señor o hacer las cosas bien para Dios. Y a veces nos preguntamos y decimos: ¿no estaré mal? ¿No me habré equivocado? No, la mejor muestra y señal de que no te has equivocado y de que no estás mal es que hay persecución. Es que hay oposición, es que hay dificultades. Y esto es algo que es completa y totalmente natural. Y la Biblia nos enseña precisamente ese asunto, el conflicto que tenemos nosotros con los enemigos de Dios. Un conflicto que el mismo Señor Jesucristo anunció, dijo que existiría y que se manifestaría de una o de otra manera. Y es precisamente a lo que nosotros nos enfrentamos vez tras vez. No podemos nosotros perder de vista este hecho. ¿Por qué? Porque la misma Escritura nos lo enseña. Fíjense lo que dice Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 a partir del verso 9. Colosenses 1 a partir del verso 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios,
fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El cual, fíjense, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cuántos reinos podemos nosotros identificar en este versículo 13? ¿Cuántos? ¿Cuántos podemos identificar? ¿Cuántos? Dos. Uno es el de las tinieblas y el otro es el del Hijo, es el de Dios. Existen única y exclusivamente estos dos, ¿sí? Estos dos reinos son los únicos, estas dos potestades son las únicas que existen en este universo, en este mundo, ¿sí? Estas son completa y totalmente antagónicas, contrarias, opuestas, son completamente diferentes, distintas una de la otra. Una, ¿sí?, reina la muerte, según lo que nos dice Hebreos, Satanás es el príncipe de la muerte, el señor de la muerte, ¿sí?, y tiene bajo su dominio a todo el mundo. El otro es el de la vida, es el de Jesucristo, es el de Dios, es precisamente el reino que Jesucristo habrá de establecer después de su victoria final, cuando Él regrese por su iglesia. Pero solamente existen dos reinos, solamente existen dos potestades. Verso 14: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cómo soy yo rescatado? Eso es lo que significa redención. ¿Cómo soy rescatado? ¿Cómo soy comprado del reino de las tinieblas, del reino de la muerte y trasladado al reino de la luz? Dice ahí, por medio de la sangre de Jesucristo, por medio del perdón de mis pecados. Yo he dejado de pertenecer y de estar bajo la potestad de Satanás. Y ahora estoy bajo el señorío, bajo el dominio, bajo el control de Dios. Y este es un asunto verdaderamente relevante. ¿Por qué razón? Porque fíjate, ¿quién tiene un problema con Dios? ¿Quién tiene en este mundo un problema con Dios? Tú le preguntas a cualquier persona y cualquier persona te podrá decir: creo en Dios o creo en un Dios. La divinidad o el poder superior o todo aquello es algo que es muy aceptado por las personas. Ahora, cuando tú les hablas de un Dios que quiere gobernar y controlar tu vida, su vida, ahí es donde la gente tiene problemas. O sea, yo no tengo problemas con Dios. Dios está en el cielo y que allí se quede. Pero cuando se trata de un Dios que quiere el control del corazón, de la vida de la persona, que quiere guiarlos, que quiere señorear sobre la persona, entonces eso sí es un problema. Y esto es precisamente lo que sucede, y por eso la oposición en contra de Dios. ¿Por qué Israel representaba un problema para los pueblos de alrededor? Porque ellos no se dejaban controlar por nadie, porque ellos no se dejaban influenciar por nadie, ¿sí? Eso es una realidad. Ellos tenían su propia forma de hacer las cosas. Ellos seguían la ley de Dios. Ellos se guiaban precisamente por lo que Dios decía y no por lo que todo el mundo decía. Un cristiano verdadero, genuino, auténtico, va a encontrar oposición en donde se pare. En donde se pare. ¿Por qué razón? Porque qué comunión o qué compañerismo, ¿sí?, pueden tener la luz y las tinieblas. Absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Cuál es la reacción de una persona que está en la oscuridad completa y le prenden la luz o le abren la cortina? Es molesto.
La luz molesta a las tinieblas. No es cualquier cosa el hecho de que tú puedes pensar y sentir que es lamentable que nadie te quiera. Tu autoestima puede estar tal vez en los suelos porque te rechazan, porque la gente no te quiere cerca, porque simplemente están en contra tuya. Hay una realidad que nosotros tenemos que entender. Solamente hay dos reinos y todo el mundo pertenece o a uno o a otro. ¿Sí? Y esos dos reinos están en oposición, están en lucha, son contrarios y antagónicos. ¿Sí? ¿Qué dice la Escritura ahí en Efesios? Efesios 6:12. Efesios 6:12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este mismo versículo nosotros lo podemos leer en otra versión, ¿sí? Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional en español, ¿sí? Dice así: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. ¿Qué sucede? Cuando nosotros ignoramos estas cosas, nos vamos a encontrar luchando y enojándonos, sintiéndonos, apachurrándonos, deprimiéndonos, porque los seres humanos, porque lo que vemos nos rechaza, nos molesta, nos inquieta. Yo tengo que entender que desde el momento en que Jesucristo entró a mi vida, me convertí yo en una oposición, en un blanco precisamente del reino contrario. Y ese reino va a utilizar todo su poder, toda su fuerza, ¿para qué? Para destruirme. Jesucristo dijo: el ladrón viene para robar, matar y destruir. ¿Sí? Afortunadamente, dice la misma Escritura, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sí? Vamos a leer otro texto, Mateo capítulo 10, verso 34. Mateo 10, 34. Porque muchos dicen: Jesús vino a traer paz, vino a hablar de paz al mundo. Sí, vino a hablar de una paz, pero la paz de su Padre. ¿Sí? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. Dice él aquí: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Sí? Verso 35. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y esto es algo real. O sea, nosotros en el momento en el que entramos a ese reino, las cosas cambian a nuestro alrededor. Y pensamos nosotros: pero ¿por qué ahora tengo más problemas? Porque a eso vino Cristo, a traer una disensión. Yo recuerdo, ¿sí? Yo conozco el evangelio desde niño, se los he platicado muchas veces, y no tenía muchos problemas. Bueno, sí, muchos tenía, pero no por ciertos detalles. Yo recuerdo cuando yo andaba con mis amigos y haciendo cosas, tenía yo que llegar a casa en cierto horario, pero en casa no había problema si yo llegaba al horario que tuviera que llegar. No importaba en dónde yo anduviera, no importaba lo que yo estuviera haciendo, o por lo menos mientras no se enteraran mis papás. Pero
en el momento en el que yo me convierto, en el momento en el que Jesucristo viene a mi vida, al parecer todo comenzó a molestar en casa. Todo. Con mis padres, con mis hermanos. Mi hermana me decía, ¿y tú eres el cristianito? Pero era así como un cuchillo que nada más estaba esperando que yo me descuidara para cortarme lo que pudiera. ¿Sí? Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué antes, cuando yo estaba con mis amigos y haciendo cosas que no debía, nadie me decía nada y no tenía problemas con nadie? Y ahora que estoy, que si porque voy a la reunión de oración, que porque si voy a ir a predicar aquí, que porque si vamos a repartir al metro, que porque si vamos aquí, ya tengo problemas. ¿Por qué razón? Esta es la razón. Jesús en nuestra vida, ¿sí?, crea eso. Y es precisamente algo que Dios quiere, de lo que Dios quiere que estemos conscientes, ¿sí? Y nos repite y nos dice, mira, esta situación, esta realidad es precisamente algo que tenemos nosotros que aprender a enfrentar. Y es una situación con la que tenemos que lidiar. ¿Por qué razón? Porque si no aprendemos a lidiar con esto, nuestra vida se va a frustrar. ¿Qué le pasó al pueblo? Se desvió su atención, perdió el foco, se comenzó a enfocar en lo externo, se comenzó a enfocar en todo eso y se olvidó de las palabras de Dios. Se olvidó de lo que Dios le había dicho, no solamente que estaría con él, sino Dios había previsto que iba a haber oposición. Y por lo cual le dio la orden y la instrucción a Ciro, el rey de Persia, que les diera cartas en donde les aprobaba todo lo que iban a hacer. Y después con Artajerjes, y de esa manera el pueblo estaba protegido. Pero ¿qué sucedió? El pueblo perdió la visión, se comenzó a intimidar por lo que sucedía alrededor, se intimidó por los enemigos de Dios que lo amenazaron. Continúa leyendo el capítulo 4 y vas a ver todo lo que dijeron en contra del pueblo de Dios y cómo lo hicieron sentir menos y cómo lo limitaron y cómo lo hicieron parecer tonto y lo hicieron parecer insignificante. Y eso es precisamente lo que el diablo quiere lograr en nuestras vidas: minimizarnos, hacernos sentir insignificantes, sin valor y sin propósito, y que somos tontos al estar perdiendo nuestro tiempo con Dios. Pero sabes, por eso Dios nos recuerda y nos dice: yo estoy con vosotros. Y lo que ustedes ven aquí en esta tierra, este templo, sí, no es nada comparado con el templo de Salomón. Pero hay algo que va a ser mayor en este templo que parece insignificante. Continúa diciendo el Señor más adelante, y eso es la gloria de Dios. La presencia de Dios ahí va a ser mayor, va a ser más fuerte. ¿Sí? Y esto es algo que necesitamos nosotros creer a Dios. Tú ves tus circunstancias, tú ves las adversidades, ves los problemas, ves las dificultades y dices tú: ¿por dónde y para dónde? No hay forma, no hay manera. Esos son los casos que le gustan a Dios. Por ejemplo, ¿por qué Dios escogió a una mujer como Sara? ¿No era más fácil escoger una que estuviera en sus días de juventud? ¿No era más fácil escoger a alguien que no fuera estéril? ¿No era más fácil encontrarse a alguien con menos problemas para que viniera el heredero, el descendiente y la semilla que habría de ser precisamente lo que diera lugar al pueblo de Dios? Cuando Dios decidió salvar a su pueblo, ¿sí?, ¿no era más fácil buscar a una mujer, a un matrimonio más joven que el de Manoa y su esposa para que naciera Sansón? ¿Por qué una mujer estéril? ¿Por qué alguien que no podía dar a luz? ¿Por qué cuando Dios quiso levantar al profeta llamado Juan el Bautista, por qué escogió también a otra mujer que no podía tener hijos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios nos quiere mostrar algo importante. Porque Dios quiere recordarnos que Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios que puede hacer brotar agua de la roca.
Él es el Dios que puede enviar maná del cielo. Él es el Dios que puede abrir el camino en el mar. Él es el Dios que puede hacer brotar ríos en los sequedales. Ese es el Dios que quiere revelarse a nosotros, que quiere revelarse en nuestra vida. Pero ¿sabes cómo va a mostrar su poder si no hay momentos de debilidad en nosotros? ¿Qué le dijo Dios al apóstol Pablo cuando le dijo Pablo: Señor, quítame este azote, quítame este mensajero de Satanás que me abofetea, quítamelo? ¿Y qué le dijo Dios? Bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y dice Pablo: entonces me gloriaré en mi debilidad. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Dios. Había un canto que yo no entendía. ¿Sí? Cuando iba yo a la iglesia de chico, cantábamos una canción que decía más o menos así: gracias por los problemas, Dios. Digo, ¿cómo vamos a darle gracias a Dios por los problemas? ¿Sí? Y decía ese canto: porque si no hubiera montañas y si no hubiera lugares difíciles por donde ir, no sabría que yo soy más que vencedor. Pero yo decía, qué tontería. O sea, es más fácil que no haya montañas. Es más fácil, sí, es más fácil. Pero ¿sabes cómo voy a ver el poder de Dios manifestándose en nuestra vida? Si no hay esos momentos difíciles, si no hay esos momentos de persecución, si no hay en esos momentos precisamente de oposición. Y sabes, el diablo sabe lo que hay, y la oposición se da y se manifiesta, y tenemos que esperarla. Y tenemos que saber, ¿sí?, que hay un mundo espiritual allá afuera que precisamente se mueve detrás de nosotros. En la semana, hace 15 días, mi hija me dice: papi, te puedo proponer en la escuela para que vayas a hablar de tu profesión. Y yo volteo y me le quedo viendo. ¿Estás segura? Sí, yo quiero que tú vayas. Ya fue el papá de no sé quién, la mamá de no sé quién. Quiero que tú vayas porque las maestras están hablando en contra de Dios y están diciendo que la Biblia es un mito, y están diciendo, yo quiero que tú vayas y que les digas. Dije, ok, hija. Entonces, pues diles. Y sí, y de primera instancia me aceptaron, porque uno tiene que aceptarlo. Y ya me dijeron: ¿sabes qué? Tal fecha, papi, vas a ir tal fecha. Dije, ok, hija, voy tal fecha. Resulta que la semana pasada tuvo una exposición de Science. Mi hija presentó ahí, la escogieron a ella para dar el speech de bienvenida. Y me dice, mi esposa estaba ya en el retiro, entonces me dice: ¿vas a tener que ir tú, papi? Sí, yo voy, hija. Y estaba yo ahí en la exposición y todo, y una de las mises, de las maestras, se me acerca y me dice: Señor, qué bueno que lo veo. Le digo: ¿por qué, mis? Porque Isabela nos platicó que va a venir usted y que esto. Y sí, dice, la verdad es de que yo no me había puesto a pensar en eso, pero la directora me pidió que hablara con usted y le preguntara qué es lo que va a decir. ¿Cómo? Sí. Pues es que dice, Isabela nos platicó que usted es pastor, dice, y que estudió algo de teología, y queremos saber qué va a decir. Y yo le dije, dice, porque ya sabe que somos una escuela laica. Es una escuela laica que da catecismo, que hacen misas y que el curita va a orar por todos los niños. O sea, es una escuela laica. Yo me reí, ¿no? Y le dije, me reí, le digo: sí, no se preocupe, maestra, pero pues ¿qué voy a decir? Pues voy a decir que por qué decidí, ¿sí?, estudiar esto, por qué decidí dejar mi carrera de ingeniero en alimentos. Usted, sí. Ay, ¿por qué no habla de eso? Y le digo: porque hace 20 años que no trabajo en eso. Porque desde hace más de 20 años que me dedico a esto. Ok. Bueno, le digo, pero no se preocupe, mire, solo voy a hablar de eso, voy a hablar de lo que hacemos, de lo que trabajo que realizamos. Ok.
qué bueno que me dice eso, porque de verdad estábamos un poco preocupados. Entonces ya se fue la Miss, me dice, mira, ¿qué te dijo, papi? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Me preguntó, dice, les da miedo, dice. Y fíjense, o sea, yo no, como que yo no, dice, papi, dice, no, eso es discriminación, dice. A nadie le han preguntado eso, no, eso no se vale. Pero van a ver ahora que, dice, sí, qué bueno que no les dijiste, pero cuando estés ahí les dices. Pues yo creo que le leyeron el pensamiento a mi hija, porque después yo salí, le dije, ahorita vengo, mi hijita, salí a hacer unas llamadas. Y entonces en eso regresé y me dice, papi, te anda buscando la directora. Y yo dije, pues aquí estoy. Dice, yo le dije que ya te habías ido. Y dije, pero pues no me he ido. Dice, bueno, a ver ahorita si viene otra vez, ¿no? Ya, la recogí, ya nos fuimos al retiro. Y llegando al retiro, mi esposa me dice, ¿qué crees? Me hablaron de la escuela, que van a cancelar tu participación. Entonces, no, mi hija estaba enojada, indignada, y mi esposa también. Pero a mí me dio gusto. ¿Por qué razón? Porque me puedo dar cuenta de algo. El mundo espiritual es real. ¿Sí? Y nuestra lucha no es contra carne. No es contra la directora, no es contra la Miss, sino es contra ese poder espiritual que está detrás, ¿sí? Tratando de engañar a todos esos niños. Porque pues honestamente mi speech iba dirigido a eso. Iba dirigido a alentar a los niños a que buscaran a Dios y leyeran la Biblia y no se dejaran engañar por nadie. ¿Sí? No iba a presentar el Evangelio abiertamente, porque eso me iba a cerrar las puertas. Bueno, ya me las cerró, ¿no? Y es que en primaria no me había tocado ir. En kinder sí había ido. Es una dirección completamente diferente. Yo creo que les platicaron lo que hice en el kinder. ¿Sí? Y bueno, pues ahora ya no nos dejaron. No sé qué va a terminar, no sé. Me voy a ir a quejar, claro, como debe de ser. ¿Sí? Pero no creo que cambien las cosas. Pero eso no es lo importante. Lo importante es, ¿sí?, que mi hija en ese sentido se puede dar cuenta de cómo hay una lucha y una posición. Yo, desde que ella entró a esa escuela, yo le dije, hijita, hay dos cosas por las que te van a perseguir, ¿sí? Una es por ser cristiana, la otra es por irle a la América. Y ella dice, papá, dice esas dos cosas, por esas dos cosas soy perseguida ahí en la escuela, ¿sí? Por irle a la América y por ser cristiana. ¿Sabes? Esa es la realidad en la que nos enfrentamos. Pero hay una cosa que es maravillosa, ¿sí? Esta lucha espiritual, ¿sí? Jesucristo ya la ganó en la cruz del Calvario, ¿sí? Entonces, tú y yo tenemos que seguir avanzando y saber que estas cosas suceden y van a seguir sucediendo. Y no podemos desanimarnos, ¿sí? No he tenido yo oportunidad de platicar con mi hija, pero voy a platicar con ella, ¿sí? Para que ella sepa y entienda que esta situación, ella se puede enojar y se puede indignar y es rebelde y es de las que puede gritar injusticia, injusticia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así es, o sea, y no se resiste y no es alguien que acepta un no completamente. Y dice, ¿por qué? Explícame por qué, no entiendo por qué. Y voy a tratar de hablar con ella para que entienda cómo funciona. Pero mira, debemos nosotros de estar listos y preparados para enfrentar a un mundo hostil, ¿sí? Y ese mundo hostil no está jugando. ¿Por qué? Porque lo que está en juego son almas, son vidas, son destinos eternos. Tu destino eterno está en juego. Y el diablo va a intentar estorbar la obra y el propósito de Dios en tu vida, en la vida de los tuyos, en la vida de los que te rodean. Y va a usar lo que esté a su alcance para desviar tu atención, para desenfocarte del propósito que Dios tiene para ti, que Dios tiene para nosotros. Y es precisamente por eso que nosotros no podemos perder de vista a lo que Dios nos ha llamado. Vamos a regresar ahí a Ageo en el capítulo 2.
para mirar lo que el Señor le dice a su pueblo. Le dice, verso 4, sí, ¿qué es esto? ¿Qué es este templo? No es nada, ¿sí? No es nada, ¿sí? No es nada comparado con el otro. Pero, ¿sabes qué? Esfuérzate, ¿sí? Esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Cobre ánimo todo el pueblo de la tierra y trabajad, ¿sí? Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que seguir haciendo ante la oposición? Esforzarnos, no darnos por vencido. Esa palabra, esfuérzate, sé valiente, sé aguerrido. O sea, no agaches la cabeza, no te des por vencido, avanza, enfrenta la oposición, ¿sí? Esfuérzate, pórtate, diría en otro pasaje, varonilmente, ¿sí? Cobra ánimo, no permitas que tu ánimo decaiga, que tu ánimo se venga abajo. ¿Qué fue lo que pasó allá en la batalla entre el pueblo de Israel y los filisteos? ¿Qué fue lo que hizo el enemigo del pueblo de Dios para intimidar al pueblo de Israel? Presentarle a un gigante, ¿sí? Y todo el mundo estaba, ¿sí?, mirando al gigante. Estaba desenfocado. Estaba mirando a lo externo. Dejaron de mirar a Dios y saber quién estaba de su lado. Y llega un muchachito de 13, 14 años que dice, ¿qué? ¿Quién le tiene miedo a ese pedazo de carne? A ese filisteo incircunciso. ¿Quién? Si Dios está con nosotros. Fíjate la diferencia de un pensamiento y de una persona que cobra ánimo en el Señor, que no está desenfocado. Vaya, agarra sus 5 piedras, ¿sí?, símbolo de la gracia, ¿sí? Y entonces con una de ellas, ¿qué es lo que hace? Púmbale, le penetra el cráneo, ¿sí? Lo mata. Después va y le corta la cabeza. Ese paladín, ¿sí?, que es David, no somos ni tú ni yo. Ese paladín que venció a Satanás, que venció al enemigo, que triunfó sobre de él, no es otra persona sino Jesucristo. La batalla está ganada. La batalla está ganada por nosotros y para nosotros. No podemos nosotros intimidarnos. Cobren ánimo, trabajen, hagan lo que les toca, hagan lo que les corresponde. ¿Por qué? Porque yo estoy con vosotros. O sea, no perdamos de vista eso. Nos van a cerrar la puerta en la cara en todo lugar. No nos van a dejar. Pero sabes, donde nos dejen, no hay que callar. Donde podamos, hay que hacerlo, ¿sí? Hay que hacerlo. Hay que seguir trabajando, esforzándonos por Dios, por el reino. En la iglesia en la que yo estaba, la iglesia presbiteriana, ¿sí?, tenía un eslogan. Las sociedades, que le llamaban así, los grupos de jóvenes y de intermedios, tenían un eslogan que era por Cristo y por su iglesia. Y ese era el eslogan. Y todo lo que hacíamos era tratando eso. Hacíamos campañas evangelísticas, brigadas, esto, el otro, misiones y cosas por el estilo. Y eso era lo que teníamos en la cabeza, por Cristo y por su iglesia. Y se me hacía un grito de batalla, ¿sí? Eso nos hacía un grito de batalla. Y cada que salíamos nosotros, nos reuníamos, nos juntábamos, leíamos el versículo que era precisamente del esfuerzo cristiano, así se llama en esa iglesia. Y entonces decíamos por Cristo y por su iglesia. Y era como un grito de guerra para salir y enfrentar al enemigo. Y esa es la verdad. Nosotros necesitamos saber que estamos en este mundo para lidiar y pelear una batalla que ya ha sido ganada. Y entonces tenemos que tener eso en nuestra mente. Somos embajadores del Señor y la obra de Dios la va a llevar a cabo. Pero sabes, si tú y yo nos dejamos intimidar, nos dejamos amedrentar por el enemigo, por la persecución, por el diablo, por todo eso, no vamos a avanzar. Confiemos en que Dios está con nosotros. Sigamos adelante, no nos demos por vencidos. No nos demos por vencidos. Al final, Dios mostrará su mano poderosa y nos dará la victoria.
Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre, porque seguimos teniendo la oportunidad de estar delante de ti. Seguimos teniendo la oportunidad de abrir las Escrituras y de encontrarte, mi Dios, en ellas. Y de que tú nos sigas hablando a través de la Biblia, a través de esto que tú has dejado para nosotros. Muchos de los que estamos aquí, Dios, hemos decidido seguir adelante. Hemos decidido seguirte a ti. Hemos decidido hacer tu voluntad. Esto traerá consecuencias. Esto tendrá oposición. Esto traerá persecución. Pero tú nos dices: confiad, yo he vencido al mundo. La victoria es mía, yo la he ganado y yo te la he entregado a ti. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Creer y confiar. Confiar que yo estoy contigo todos los días. Confiar que todos los días de tu vida nadie te podrá hacer frente. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. Dios le dijo a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. Solamente esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Y eso es lo que Dios nos dice. Dios ha estado con muchos antes que a nosotros. Dios ha estado así como estuvo con Moisés, con Josué, con Elías, como estuvo con Jeremías, con Isaías, con cada uno de los hombres que decidieron ir contra la corriente, ir contra el mundo, y delante de los cuales se levantó oposición. Y tú estuviste con ellos. De la misma manera, Señor, como tú estuviste con ellos, tú nos dices en esta mañana: yo estaré con vosotros. Tenemos que creer, tenemos que confiar, tenemos que saber, Dios, que Padre, tú no has terminado, tu obra no ha terminado. El final de la película no es tragedia. El final de la película no es pérdida para los que confían en ti, para los que esperan en ti. Los que confían y los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas. ¿Sí? Los que esperan, los que confían en Jehová correrán y no se cansarán, no se fatigarán. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. Señor, permítenos cobrar ánimo. Permítenos esforzarnos, Dios, en la batalla y en la lucha en la que nos encontramos, en la situación que estamos viviendo y enfrentando. Y permítenos, Señor, permítenos, Dios, cobrar ánimo, levantarnos y seguir adelante. No nos dejaremos vencer por las oposiciones, por las murallas. Señor, esta montaña que se levanta delante de nosotros, Dios, o la escalamos, Señor, o nos das la capacidad para, mi Dios, subirla, o la rodeamos, Dios, pero seguiremos avanzando. No nos detendremos, Señor. Danos fuerza, capacidad. Permítenos tener una vida de integridad, de santidad, Dios, para que el diablo no pueda tomar ventaja en nuestra vida. Él está buscando, mi Dios, esperando el momento adecuado, que le brindemos una oportunidad para saltar sobre nosotros, para despedazar nuestra vida, para complicarnos, Señor. Te pedimos, Dios, que tengas misericordia, que nos des sabiduría, entendimiento e inteligencia en todas las cosas, Señor. Gracias, porque tu bondad excede, mi Dios, nuestro entendimiento, nuestro conocimiento. Afirma nuestros corazones en ti, en tu verdad, mi Dios, en tus promesas y en tu voluntad. Y mi Dios, sabemos que a nosotros que te amamos, todo contribuirá para bien. Todo, Señor, y la obra que ya comenzaste, la terminarás. Gracias por ello.